volumen. Ya está. Pacientes con hierro pacientes que tienen tumores han sido operados de cirugía neuroquirúrgica, que tienen una secuela neurológica y que tienen una patología neurológica definida. Básicamente el objetivo es conseguir una vía de aérea, ya que los proyectos se pueden construir o mantener una vía respiratoria a largo plazo para pacientes que requieren soporte respiratorio. Las limitaciones, según el artículo presente, para las personas que hay son pacientes que tienen baja probabilidad de resolución definitiva del problema que presentan en su mano. Baja probabilidad que una cirugía solucione también un problema, es decir, la cirugía no va a tener una resolución definitiva de la etiología, va a tener una reacción. Al riesgo de una solución crítica de la vía exterior, otro también historia de antecedentes de vía difícil de pacientes con emergencia. Vemos pacientes que tienen micronario y están viviendo emergencia por problemas respiratorios. Respiración a largo plazo, dependencia del respirador con más de 2 horas diarias, pacientes que tienen reflujos cada rato, reflujos gastroesofágicos, que requieren aspiraciones frecuentes, es mejor mantenerlos con una traqueotomía. Con incapacidad, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen pues 1 año, 2 años, que necesitan un CPAP. Muchas veces esos pacientes llegan a ser prematuros y la máscara es más grande y por el propio peso del paciente de la máscara no adquiere un sello hermético que debería ser la parte de la. Este proceso de traqueotomía se realizan en pacientes menores en 1 año de edad. De ellos, 30% son más o menos pacientes que tienen una patología respiratoria. Bueno, la intubación prolongada definitivamente va a producir en una buena cantidad de pacientes una estenosis subglótica. La traqueostomía en pediatría tiene necesidades de traqueostomía en un porcentaje de 0.5 a 2% de los niños que están intubados en las UCIs. Acá hay UCI quemado, UCI neuroquirúrgica, UCI cardiovascular, cada uno con sus patologías, pero básicamente este es el porcentaje en el cual a nivel mundial los niños que tienen intubación en UCI van a requerir traqueostomía. Es independiente del grupo etario, ya tenga meses, días o años de edad, la traqueostomía se puede realizar. Y sí, la traqueostomía tiene mayor morbilidad y mortalidad frente a la traqueostomía en pacientes adultos, sobre todo en lo que vendría a ser lactantes y neonatos frente a los pacientes que ya son infantes. El problema también es un grupo aparte del paciente quemado. Tiene una gran probabilidad de formar estenosis por una intubación prolongada. Y eso que, básicamente, dividiéndolo en 10 días, 15% de los niños a los cuales se le ha hecho traqueostomía, antes de los 10 días se le ha hecho traqueostomía a pacientes, y más de 10 días, el 50% de presentación de los niños van a requerir también lo que vendría a ser una traqueostomía. Es necesario una fibroscopía definitivamente para la traqueostomía. Hay un consenso que se hizo en Brasil en el cual mencionan que antes de hacer una traqueostomía se requiere una fibroscopía de las vías respiratorias. Si es que no se puede hacer por algún motivo, en sala de operaciones también se debería hacer una traqueostomía antes de hacer el procedimiento para evaluar la vía respiratoria. Incluso también se debería hacerla después de la cirugía, sobre todo en pacientes neonatos, para ver la ubicación del extremo final de la traqueostomía frente a la relación con la carina, porque después estamos dejando el tubo de traqueostomía dentro de un bronquio. Y si es que no se puede hacer aún así en sala de operaciones, idealmente 15 días después de la cirugía se debería hacer una fibroscopía. No pasar del mes, por lo menos. La evaluación de los pacientes para fibroscopía es muy importante. En UCI, a veces no siempre se puede extubar al paciente después del primer intento, los vuelven a intubar. Después de la segunda extubación fallida, fibroscopía definitivamente, o incluso extubando al paciente y el paciente presentando estridor o una disfonía, por lo menos en unas 3 días posteriores, también se debe hacer una fibroscopía. El algoritmo presentado por esta reunión que tuvo a cabo en Brasil es paciente con intubación difícil, sí, una fibroscopía, paciente que no tuvo intubación difícil y fue fácil hacerlo,
inmediatamente el intensivista en algún momento va a tener que extubarlo. Si logra extubarlo y no hay ningún problema, excelente, el paciente sale de UCI. Si es que el paciente tiene una falla en la extubación, lo van a volver a intubar y esto va a originar una segunda extubación más adelante. Si lo logran extubar muy bien, perfecto, otra vez sale de UCI y alta a su piso de hospitalización. El problema consiste cuando la extubación falla, la segunda, o hay estridor en esas localizaciones. Va a requerir una fibroscopía y esta fibroscopía va a ser un paso previo a lo que terminaría alguna traqueostomía, dependiendo de hallazgos específicos que se encuentren en una fibroscopía. Las cánulas o tubos tienen balón y no tienen balón. Ambas presentaciones existen en nuestro medio. El balón básicamente es para pacientes que necesitan un circuito cerrado con el ventilador mecánico. Inicialmente, si el paciente va a estar en ventilación por largo tiempo y estancia en UCI, es necesario colocar un tubo de traqueostomía con balón. El balón debe tener, ya dice el doctor, una presión de centímetros de agua o 15 milímetros de mercurio, porque valores mayores a esto va a producir lesión a nivel de lo que vendría a ser la mucosa traqueal. El problema de los tubos de traqueostomía que tienen cánulas internas o mandriles internas es que se ve bien bonito, se asea muy bien, pero disminuye el lumen de lo que vendría a ser la cánula, ya que la cánula interna le quita espacio por dentro al tubo. La elección de la cánula. Básicamente la elección de la cánula depende de unas tablas, las cuales se presentan, son tablas bien comunes que hay en distintos artículos o publicaciones. Mayores de 3 años es la misma fórmula que usa el doctor de anestesia para elegir su tubo a nivel del diámetro de la glotis. Valores menores de pacientes de menor kilo en prematuros, básicamente utilizan tubos 2,5, pero neonatos. El tubo neonato está indicado más o menos en pacientes prematuros y en pacientes de más de 6 meses de edad ya como podemos utilizar tubos pediátricos. La diferencia no es la extensión, el largo de lo que vendría a ser el tubo de traqueostomía. El diámetro siempre va a ser el mismo. Básicamente es una tabla igual del consenso que hubo en Brasil en el año 2017. La fórmula es la misma, le da más 16 entre 4, pero obviamente esto es un diámetro de lo que vendría a ser el espacio de glotis, por el cual el anestesiólogo se guía para poder introducir su tubo endotraqueal por la boca. Más abajo nosotros vamos a encontrar al nivel de la tráquea que el diámetro es un poquito mayor. No es que con esta fórmula el diámetro del tubo calce exactamente al diámetro interno de la tráquea. Nosotros tenemos en nuestro país 2 marcas, Shilley y Tacoe. Incluso los propios proveedores, las propias marcas, recomiendan cambio de Shilley en 28 días y cambio de cánula Tacoe en 120 días. Algunos pacientes tienen el acceso y la posibilidad de estar cambiando el tubo, otros no. Un buen aseo y el tubo se mantiene, yo he visto hasta por 6 meses un tubo de color marrón, ya no es color blanco, pero no todos tienen acceso y encima los tubos de traqueostomía neonatos y pediátricos son bien difíciles de conseguir. Muchas veces hay que ir hasta el proveedor. En cuanto a la técnica quirúrgica, la técnica idealmente es con el paciente intubado. Hay ocasiones en emergencia en las cuales no se puede, y si no se puede, el anestesiólogo le pone un tubo de mayo, está con su ambú o con una máscara laríngea y con lo que se pueda darle el suficiente aporte de oxígeno que para que sature 70, 80, 85% se procede a hacer la traqueostomía. La tráquea, el problema es, a diferencia del adulto, que es una tráquea madura, es un tubo rígido, duro, la tráquea pediátrica es compresible o se colapsa. Uno lo puede empujar con el bisturí para intentar cortarlo y se va a hundir. Es fácil hacer un corte en la parte anterior de la tráquea para la traqueostomía y pasarse a la parte posterior. Incluso traccionando con los separadores, las partes blandas, se puede mover la tráquea y se lateraliza hacia uno de los 2 lados. Siempre es necesario un rodete para hiperextender el cuello, una incisión entre lo que vendría a ser el cartílago cricoides y la escotadura supraesternal. Se ve bien fácil en lo que vendría a ser el cuello en el diagrama, pero en el paciente la distancia muchas veces es 1,5 centímetros, 2 centímetros. Y básicamente nosotros usamos una disección Roma hasta encontrar el tercer o cuarto anillo traqueal. A diferencia de los adultos, en los adultos sí puede haber bocio.
En el niño prácticamente la tiroides no nos es mayor problema para poder hacer la traqueostomía. Si la encontramos, simplemente la desplazamos. Puntos de tracción. Los puntos de tracción son básicos para hacer una traqueostomía. Recomendamos poner los puntos de tracción para poder jalarlos y hacer la incisión e insertar el tubo de traqueostomía, porque si no, así como haciendo la incisión se colapsa la tráquea, al momento de meter el tubo de traqueostomía vamos a aplastar la tráquea y no lo vamos a poder colocar, sobre todo si el tubo tiene balón, tiene CAF. Jalando los hilos de tracción hacia las partes laterales, la incisión longitudinal se abre y es suficiente como para poder insertar el tubo de traqueostomía. Es recomendable una radiografía de tórax en pacientes menores de 1 año para poder verificar de que el tubo está en tráquea y no está en un bronquio. Aún así, el tubo corre riesgo de salirse y colocarse en una falsa vía dentro del tejido celular subcutáneo. Y esto pasa cuando el paciente, ya terminamos la cirugía y lo pasamos de la camilla de sala de operaciones a la camilla de transporte, de la camilla de transporte a la camilla de UCI. Y en la camilla de UCI, cuando viene la técnica y quiere limpiarle las sábanas, quiere bañarlo, se salen los tubos de traqueostomía, sobre todo los tubos que no tienen balón. Entonces, con la radiografía nosotros corroboramos de que está el tubo en la vía aérea y que no está mal hecha la traqueostomía, que es lo que usualmente suelen decir cuando ya está en UCI y se salió el tubo. Entre los cuidados, la nebulización y aspiración es a demanda. Si es que necesita aspirarse, se aspira. No es que aspiremos pues cada 8 horas, cada 6 horas. Necesariamente se necesita la aspiración y una nebulización de las vías respiratorias. Con el paso de los días, la aspiración va a ser cada vez más separada. Debe haber un equipo de emergencia al lado de la cama del paciente. Si es que el paciente está con traqueostomía, comienza a hacer enfisema, si es que se pone cianosis, disminuye la saturación, probablemente el tubo no esté en su sitio. Y necesitamos el tubo, viene en su cajita con la guía que va al extremo final, como cuando insertan un TOCA para lo que vendría a ser cirugía laparoscópica. La guía debe estar, no es que la guía se elimine en sala de operaciones y no vuelva a existir nunca más al costado del paciente. El paciente debe regresar con su guía. Debemos, idealmente, otro tubo de traqueostomía de menor diámetro al costado del paciente. Y debería existir en piso, laringoscopio, tubos endotraqueales, sondas de aspiración o tijeras para poder cortar, porque muchas veces, dependiendo del cirujano, el tubo de traqueostomía está con puntos a la piel y uno intenta sacarlo y no se puede porque está suturado a lo que vendría a ser la piel. En los cuidados postoperatorios, la traqueostomía va siempre a producir secreción, ya sea por el tubo de traqueostomía o por el ostoma. Los pacientes y las enfermeras preguntan si es que le van a echar ungüentos alrededor del ostoma. En realidad no es recomendable. Poco a poco va a ser una metaplasia de lo que vendría a ser los tejidos de la traqueostomía, salvo que existan signos de inflamación. Algunas enfermeras o en algunas instituciones ponen una gasa entre el tubo de traqueostomía y la piel. Esto hace que el tubo de traqueostomía se salga del orificio, pudiendo llegar a salirse al momento de dejar la gasa debajo del tubo para que se humedezca la gasa y no tenga el tórax con secreciones. En realidad, si es que van a colocar una gasa, mejor colocarla como babero del tubo en la parte del pecho y si es que se humedece, cambiarla, porque la humedad de la gasa es lo que va a producir un problema de piel debajo del tubo de traqueostomía. La traqueostomía es un orificio artificial, así que hay que considerar una adecuada ingesta de líquidos, porque de todas maneras vamos a tener un aumento de pérdidas insensibles por esta vía. Siempre se va a colonizar, sea donde esté, hospitalario o en domicilio, se va a colonizar ya sea con hemófilos, pseudomonas, estafilococo. El problema es cuando hay un problema infeccioso o inflamatorio en el cual nosotros vemos una caída del estado general del paciente, aumento o cambio en alteración de las secreciones que nosotros podemos aspirar, exista o no exista fiebre, polimorfos nucleares en el aspirado que encontremos o incluso en los cultivos. Los cultivos siempre van a salir positivos, pero tenemos que evaluar en conjunto el cuadro del paciente para saber si es que va a requerir un tratamiento antibiótico adicional. Existen válvulas fonatorias para los tubos de traqueostomía que promueven el retorno de la presión subglótica, pero no se usan en pacientes que tienen estenosis,
cuando el paciente tiene un tubo de traqueostomía con balón, no le van a poner una válvula porque si no, no entra aire por ningún lado. En pacientes con tracomalacia severa, enfermedad pulmonar restrictiva, en pacientes con parálisis cerebral infantil no le van a poner una válvula fonatoria porque muchas veces no va a hablar el paciente, aún así tenga una vía respiratoria adecuada. Yo he visto paciente en coma con su válvula fonatoria, no va a hablar el paciente, una vez he visto. Y el proceso de canulación no siempre es exitoso. Básicamente, la literatura reporta de 30 a 75% de éxito en el retiro de tubos de traqueostomía. Nuevamente, la fibroscopía es mandatoria y no deberíamos tener cuidado en elegir al paciente para una decanulación. El consenso sugiere o contraindica lo que vendría a ser la decanulación en pacientes con ventilador mecánico en los últimos 3 meses y en pacientes con aspiraciones o que les hacen en forma seguida lavados bronquiales. En el proceso de decanulación, la polisomnografía en realidad básicamente está de más. El mismo consenso divide a la decanulación con una edad de 2 años. Si es mayor de 2 años, una progresiva reducción en los diámetros de lo que vendría a ser la cánula. Si tenía un 5, lo bajaremos a un 4, a un 3,5. La oclusión durante el día es necesario, siempre bajo vigilancia. Una buena cantidad de los médicos que estudiaron en el consenso recomiendan que la oclusión nocturna, para cuando el paciente está durmiendo, se debe realizar en un ambiente hospitalario. Los pacientes con comorbilidades, paciente que ha tenido su problema de Guillain-Barré, cardiópata, nefrópata, debería estar en vigilancia por 24 horas después de la decanulación. Y pacientes que no tienen ninguna comorbilidad, por lo menos 2 días en un ambiente hospitalario. Eso sería lo ideal en base a lo que vendría a ser en Brasil. Y en menores de 2 años, igual, la reducción progresiva del diámetro del tubo, los periodos de oclusión durante el día no son necesarios, no es completamente una indicación absoluta. La vigilancia en UCI o en área de hospitalización disminuye en cantidad, por lo menos 24 horas, y aumenta 3 días para pacientes que no tienen comorbilidades como en vigilancia. Las complicaciones de la traqueostomía, complicaciones en sala de operaciones, podemos tener neumotórax, neumomediastino, lesión vascular, tenemos yugular, carótida a ambos lados, lesión del cartílago cricoides, si es que hacemos la prolongación superior de la traqueostomía muy alta, lesión del esófago al momento de hacer el corte en la cara anterior. Recordemos que la tráquea es fácilmente colapsable. Podemos lesionar la glándula tiroides. Incluso, a pesar de no tener ninguna de estas complicaciones, el paciente puede llegar a fallecer. Generalmente es un problema respiratorio que no tiene nada que ver con lo que vendría a ser la técnica quirúrgica. Complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Menores de 7 días y mayores de 7 días. En cualquier momento se puede salir el tubo. En el 5% de todos los pacientes con traqueostomía se les sale el tubo de traqueostomía, con balón y sin balón. Pueden tener sangrado. Definitivamente va a haber en la aspiración, durante los primeros días de la cirugía, sangrado al momento de aspirar. Incluso puede haber sangrado por los bordes de la incisión. Se puede obstruir el tubo. Por mocos es que se obstruye el tubo o por el sangrado que forma un coágulo. Podemos tener una fístula traqueoesofágica al momento de hacer la incisión. Se sale el tubo, se coloca en lo que vendría a ser las partes blandas, en el tejido subcutáneo, y el paciente comienza a tener un enfisema progresivo. Se le hinchan hasta los pómulos, los ojos o los hombros. Y las complicaciones tardías tenemos las mismas que hemos tenido. Podemos tener traqueitis, neumonías aspirativas, sobre todo neumonías aspirativas en pacientes que tienen tubo de traqueostomía y no tienen balón. Aspiración de cuerpos extraños. He tenido pacientes que, así como se meten cuerpos extraños al oído o a la nariz, se los meten al huequito del tubo. Granulomas es bien frecuente, ya sea un granuloma por dentro intraluminal, en el borde superior o en el extremo final del tubo, o granulomas a nivel del ostoma. Colapso de ostoma, paciente con tubo de traqueostomía, con parálisis cerebral infantil,
El paciente desnutrido, generalmente el ostoma se hunde, la piel se hunde y pareciera que el tubo se estuviera saliendo, pero en realidad es una atrofia de los tejidos periféricos al ostoma. Estenosis a nivel de cricoides o una fístula traqueocutánea, nosotros podemos retirar el tubo de traqueostomía y normalmente la incisión cierra. Si es que no cierra, en 3 meses ya es una fístula y va a requerir un tratamiento quirúrgico para cerrarla. Es muy raro, pero existe fístula de la arteria innominada. El balón puede ir erosionando a contacto la arteria y esto sí, de producirse la ruptura y la comunicación, el sangrado es abundante por debajo del tubo de traqueostomía y todo el sangrado va hacia lo que vendría a ser tráquea y bronquios. En un metaanálisis de 5.933 pacientes, la mayor complicación fue el granuloma, seguido de problemas de infección, pero lamentablemente en este metaanálisis no pudieron diferenciar infección realmente versus colonización. Obstrucciones de cánulas y decanulaciones accidentales. Básicamente, de 6.000 pacientes, este es el porcentaje: 4%, 3.1 para decanulación, 7.3 para granulomas y 5.3 para infecciones o colonización. Los pacientes con mortalidad, en el cuadro de mortalidad, los pacientes pueden fallecer y, de acuerdo a este cuadro, dividido en décadas, de los 4.303 pacientes en esta década de 2005 a 2014, 38 pacientes, el 0.9% de los pacientes fallecen por la traqueostomía, por una complicación de traqueostomía. Y el resto, el 10.6% de los pacientes, fallecen por comorbilidades del paciente que tiene un tubo de traqueostomía. Si bien es cierto, ha aumentado la cantidad de pacientes que fallecen respecto al decenio del 85 al 95, actualmente se tratan más pacientes y tienen más indicaciones de cirugía, de traqueostomía, por eso aumenta la cantidad. Muchas veces piden traqueostomía a pacientes que realmente no los necesitan o no tienen un buen pronóstico. Bueno, eso es lo que les puedo decir acerca de traqueostomías en niños. Muchas gracias.